Bienvenidos de vuelta a Reforma Judicial, la serie, episodio 2. Durante el episodio anterior platicamos, como una especie de preámbulo, sobre esta evolución del Poder Judicial, de pasar de tener cierta relevancia en la época posrevolucionaria a la absoluta irrelevancia política, o al menos como contrapeso del poder político desde 1934, a raíz de una reforma impulsada por el general Lázaro Cárdenas, y cómo poco a poco se fue retomando primero el papel como un auténtico órgano de control constitucional y en 2011 con un peso mucho más claro en la tutela de derechos humanos. Esto no fue pacífico, tardamos mucho en que esto permeara, pero me parece que explica una especie de arco evolutivo en el papel del Poder Judicial que nunca supimos transmitir durante todo este proceso de discusión de la reforma judicial. Porque claramente es cierto que durante muchos episodios la Suprema Corte fue absoluta y totalmente deferente al poder político. Es cierto que no fungía como contrapeso durante presidencias anteriores. No lo fue durante la presidencia de Calderón, no lo fue durante la presidencia de Cedillo, durante la de Fox. Eso es cierto. Ignorarlo me parece que fue profundamente problemático. Sin embargo, estaba esta oportunidad de contar la historia y no lo hicimos. Ahora, otra historia que tampoco hemos contado, y esto me lleva a la segunda parte de esta serie, que tiene que ver con lo que yo llamo la tormenta perfecta. Todos estos elementos que se fueron combinando y conjugando para que el estado de cosas fuese ideal para la iniciativa del presidente López Obrador. Y antes de empezar a apuntar hacia afuera, creo que vale la pena ver hacia adentro, empezar a vernos el ombligo desde el Poder Judicial de la Federación y entender qué fue lo que hicimos, lo que dejamos de hacer. Y lo primero que quiero analizar dentro de esto, y es a lo que me quiero dedicar en este espacio de hoy, es al desprestigio político de los liderazgos de carrera judicial. La primera presidencia del nuevo Poder Judicial en esa época, estamos hablando de 1994, está marcada quizá porque sí, el ministro Aguinaco le robó la presidencia al ministro Juventino Castro, cómo se dieron esas cosas, algunos acomodos, empezar a funcionar, empezar a profesionalizar, etc. Viene después la presidencia de Góngora Pimentel, marcada por muchos escándalos de abusos en el ejercicio de poder por parte del ministro presidente, inclusive algunos que rayaban en episodios de acoso sexual, de los cuales de uno de ellos he tenido testimonio directo de una de las personas agredidas. Y además está toda esta generación de prestaciones que fueron dando lugar a lo que se denominó la cúpula dorada. Me parece que hubo muy poco escrutinio, muy poca visión y se fueron generando prestaciones no para todo el Poder Judicial, para titulares que sí estaban por encima de las que se marcaban para el resto del funcionariado. Episodio poco explorado, pero bueno. Después llegamos a la presidencia del ministro Ortiz Mayagoitia. Durante la presidencia del ministro Ortiz Mayagoitia fueron pocos episodios que quizá vale la pena destacar, pero hay un tema que ha pasado completamente fuera de foco que me parece fundamental y es el hecho de que él tenía una especie de consejo asesor con abogados privados de despachos que litigaban, cuyos conflictos de interés desconocemos, cuya rendición de cuentas era completamente nula y que sin embargo eran parte del proceso de toma de decisiones del ministro presidente. ¿Qué tanto influyeron o dejaron de influir? Nunca lo sabremos, probablemente. Sin embargo, era una cercanía con el poder fáctico que sí ocurrió y que fue cierta. Después llegamos a la presidencia del ministro Silva Mesa, marcada por dos episodios que yo creo que son luminosos. El primero que tiene que ver con la difusión de los contenidos de la reforma constitucional de derechos humanos, las metodologías para la enseñanza, los primeros protocolos y todos estos contenidos fundamentales. Y lo segundo fue el límite que marcó frente al presidente Felipe Calderón. Recordarán quizá un episodio en el cual el presidente Felipe Calderón, a cuento de absolutamente nada, se pronunció en el marco o en las vísperas de la discusión del caso de Florence Cassé, diciendo que la justicia no podía permitir que delincuentes se fueran entre las rendijas y que se dejaran en libertad básicamente presuntos delincuentes. En respuesta, en el aniversario del natalicio de Benito Juárez, el ministro Silva Mesa hizo una defensa del debido proceso de la presunción de inocencia y de los derechos humanos fundamental y que creo que es una fuente de inspiración para quienes nos dedicamos a esto. Sin embargo, un tema que me parece que sí falló fue que estos contenidos de derechos humanos realmente no fueron llevados al resto del Poder Judicial, al menos no con decisiones de política pública bien pensadas y bien diseñadas. Entonces hubo una especie de quiebre o de dislocación entre lo que estaba haciendo la Corte con lo que estaba pasando en el resto del Poder Judicial. Llegamos a la presidencia del ministro Aguilar Morales. Y aquí me parece que hay varios episodios. Es una presidencia que estuvo marcada
por varias acusaciones de malos manejos en términos económicos, aunque en todo esto también lo platicaremos en el siguiente episodio. Hubo muchas cuestiones mediáticas y hubieron ahí bastantes episodios manejados desde lo que se ha conocido ahora como Televisa Leaks. Sin embargo, estos episodios son ciertos, se dejó de hacer mucho en materia de generar una cultura auténtica de derechos humanos, siguieron problemas con adscripciones, con manejo discrecional del poder desde el Consejo de la Judicatura Federal, pero hay 4 episodios que me parecen fundamentales. El primero de ellos, el presidente López Obrador en campaña había hecho 2 pronunciamientos sobre el sueldo de ministras y ministros y no había hablado prácticamente del Poder Judicial. Después de ganar la elección, el 12 de julio de 2018, en un evento en Los Pinos con motivo del Día de la Abogacía, en presencia del entonces presidente Enrique Peña Nieto, el presidente Aguilar Morales se pronuncia en un discurso defendiendo las remuneraciones como condiciones de la independencia judicial. Es cierto, pero un poco a cuento de absolutamente nada. La respuesta, el presidente electo acorta su periodo vacacional, reaparece 3 días después y el 15 de julio anuncia un recorte a las remuneraciones de todo el funcionariado judicial. Juzguen ustedes, a mí me parece que fue un episodio de profunda torpeza política. Como contingencia, el 1 de agosto de 2018, el ministro Aguilar Morales anuncia un paquete de medidas de austeridad. Esto sienta las bases para que el 10 de agosto, apenas unos días después, hubiese una reunión con el presidente electo López Obrador, con todo el pleno de la Suprema Corte. Estaba tensa la situación, sin embargo, más o menos se logra disipar y se anuncia que el Poder Judicial, en un acto de buena voluntad, habría aceptado recortar su presupuesto. El problema es que a principios de septiembre trasciende que lo que se había anunciado como un recorte voluntario era menor al subejercicio del Poder Judicial de la Federación. Básicamente ofrecimos darle la morralla, ¿no? Las moneditas que traíamos en la bolsa. Y adicionalmente se filtra un audio que también hoy sabemos que detrás de esto estuvo este episodio de Televisa Leaks, del que platicaremos también un poco más adelante. Sin embargo, se filtra esa conversación en la que el presidente Aguilar Morales habla de cómo las percepciones se mantendrían intocadas y que básicamente el nuevo gobierno no entendía absolutamente nada. Respuesta. La filtración del audio es 11 de septiembre. El 13 de septiembre de 2018, exactamente 2 días después, la Cámara de Diputados aprueba la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que llevaba 7 años en la congeladora después de haber sido aprobada por el Senado. Ahí hay un claro impacto, hay una causa-consecuencia directa. En adición a lo anterior, otro de los temas de crítica constante al Poder Judicial fue el nepotismo. En 2017 se había publicado un estudio por parte del entonces consejero Felipe Borrego Estrada. Todo esto recobra fuerza en 2018 porque el 24 de mayo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó el informe El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación de Julio Ríos Figueroa. Se presenta el informe y el senador Monreal hace eco de eso y el 4 de octubre presenta una iniciativa de rotación automática de todas las personas juzgadoras. 4 de octubre. El ministro Aguilar Morales reacciona de inmediato y el 9 de octubre anuncia una investigación del nepotismo Poder Judicial. Una investigación así, grandota, sin mayor claridad. Problema, al día siguiente de esto, sale evidencia de que su hija y la hija del ministro Pardo Rebolledo trabajaban en la Suprema Corte. Más allá de los méritos, más allá de si el proceso fue abierto o no, si eran las mejores personas, etc. ¿Por qué? ¿Por qué? Explica eso a la opinión pública. 4.º episodio. Viene la ley de remuneraciones. Se promueve una acción de inconstitucionalidad que se le turna al ministro Pérez Dayán. Recuerdo perfecto que en una comida del Colegio de Secretarios yo estaba con un colega de la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena y le dije, me preocupa que se le hayan turnado porque es capaz de decir que no solo está mal que se bajen las remuneraciones, sino que incluso se tendrían que aumentar. Me quedé corto. El 8 de diciembre de 2018, el ministro Pérez Dayán decreta la primera suspensión en acción de inconstitucionalidad, suspendiendo la entrada en vigor de la ley de remuneraciones, en el único asunto que tocaba directamente a la Suprema Corte. Esto no tenía precedentes, iba en contra de la ley. Si no se midieron los efectos de esto, me parece que es muy, pero muy grave. Este es el balance de los liderazgos de carrera
y después platicaremos de las últimas dos presidencias ya durante el sexenio de López Obrador.